¿Qué tanta diferencia hay entre la comida de Panamá y de Paraguay? Traemos por enésima vez a colación el tema de la comida paraguaya. Yo sé que hemos hablado ya bastante de eso en este canal, pero da la casualidad que siempre hay cosas de qué hablar de la gastronomía de Paraguay. Como de cualquier lugar del mundo, seguramente si me pongo a indagar, siempre va a haber de qué hablar de la comida. Pero en esta ocasión traemos a un amigo panameño que va a visitar Paraguay. Es un amigo que ya hemos reaccionado anteriormente. Reaccioné a un video que hizo aquí en Guatemala precisamente. Y también estuvo como invitado, creo que era el tío Frank, que estaba también yendo a Panamá, y con el que estaba era este chico. Entonces digamos que ya lo tengo por lo menos ubicado. Obviamente el video original siempre lo voy a dejar en la descripción para que vayan a verlo completito y sin interrupciones. Pero hoy vamos a conocer las primeras impresiones acerca de la gastronomía de Paraguay en la voz de un panameño. Supongo yo que va a probar cosas tradicionales, o quién sabe, ya veremos qué nos trae. La mayoría de cosas, digamos que normales que se comen en Paraguay ya las conozco, por lo menos la chipa guazú, la sopa paraguaya, la mandioca y muchas cosas que hemos visto a través de los videos, como que ya los tengo por lo menos en la mente. No he probado prácticamente ninguno, pero sí las tengo como ya aprendidas. Así que no le vamos a dar mucha introducción a este video. Vayamos viendo a ver cuáles son sus impresiones acerca de la comida de Paraguay. Seguimos en tierras guaraníes, seguimos en Paraguay, y como ya vieron el título de este video, un panameño por primera vez va a probar comida paraguaya. Y para probar la auténtica comida paraguaya me he venido hasta el Mercado 4 porque fue el lugar que me recomendaron. Ya estamos llegando aquí al mercado y ya la gente, el Mercado 4, lo conocemos. Llamándonos a cada uno de los, porque son diferentes restaurantes que hay, ¿verdad? La señora nos está recibiendo, nos está llamando que vengamos a su restaurante, así que vamos a sentarnos por aquí. Hay asado a la olla con papa, con lechuga, con ensalada de arroz, hay tallarín, ñoqui, asado a la olla, milanesa de carne, de pollo. ¿Y qué es lo más paraguayo que me recomienda para comer? Caldo de gallina con borí. Borí es que tiene Borí. harina de maíz, queso y un poco de aceite. Es como las bolitas esas. Sí, sí. Son preparadas antes. Mira. Se ve muy condimentada. Por ahí vi que le ponen como cilantro, algunas otras especias por ahí. Vamos a probarla. La borí. A ver qué tal. Se ve rica, se ve rica. Vamos a ver si el sabor es lo que dice. Oye, está diferente a sopas que he tomado antes. Tiene un sabor fuerte con los condimentos, todas las especias que le ponen. ¿Sí? Yo no soy muy fan en general de los caldos, de las sopas, de ese tipo de cosas, de los recados. No soy muy fan, pero bueno, ese es mi paladar. Aún así hay cosas en específico que sí me gustan. Digamos, sí me puedo comer tranquilamente sin renegar nada. A lo mejor un caldo de gallina, un caldo de res, no soy fan. La verdad, no les voy a mentir, así como que, ay, es que quiero. No, la verdad es que si me dan a escoger preferiría no tomarlo, pero eso es mi gusto personal. Yo sé que a la mayoría de gente les encanta y todo, pero a mí no me gustan ese tipo de comidas. Aún así, obviamente, probaría, ¿por qué no? Quizás me llevo la sorpresa por ahí de que el borí está delicioso y nunca me había imaginado el sabor, y pues de repente es la mejor comida que he probado. No lo sé. Supongo que también habrán paraguayos que dirán, a mí no me gusta el borí. Supongo, no lo sé. O de repente a todo mundo le gusta, quién sabe. Pero yo creo que en paladares hay gustos para todo mundo. Pero por probar, lo probaría. Por supuesto que sí. Sabe a gallina. Apoyo, pues, de patio. Me gustó, me gustó. Está buena. ¿Qué te pareció la sopa a ti? Está buena. No es muy similar al sancocho de gallina de nosotros allá en Panamá. Ey, pero no he probado lo otro, que es las bolitas estas. Vamos a probarlo. Se me estaba escapando. Vamos a ver, vamos a ver. Pues es lo importante, ¿no? Sí, es como unas bolitas de maíz. Es como con maíz viejo, sí. Está bueno, me gustó. Sí. Y usted me iba a contar algo en guaraní. ¿Cómo es que era? Un saludito para la gente. A invitase la gente cuera peujan hoy cua la oreneta, hoy cua Paraguay, ho la orenbiu, hoy getate enviu jetereiva, oye pasé a mi Qué bueno que nos puso ahí el traductor, porque yo aquí me hubiera quedado en blanco como siempre, porque ya saben que la otra vez hice un video, no sé si ustedes lo vieron, estuvo creo que por lo menos divertido, intentando aprender guaraní. No sé si ustedes se recuerdan, donde lo único que me intentaba salir era la A. En ese video estuvo divertido. Si no lo han visto, creo que vale la pena dar una vuelta ahí, que cómo estaba yo aprendiendo guaraní. Y sinceramente no se me quedó nada, así que qué bueno que nos pusieron subtítulos, porque si no me hubiera quedado en blanco. Ahí se los traduje porque no entendí nada. Qué bonito que conserven el idioma originario acá de ustedes en Paraguay. Agüille. Agüille, gracias. Gracias.
Aguille. A ver, amigos, se llegó el momento de probar el famoso chipa guazú. Me han dicho Uy, que qué este quemado plato se es ve. insignia acá de Paraguay. Todo el mundo me dice, pruébalo, José, te va a gustar. Vamos a ver qué tal. Creo que es la primera vez que yo miro un chipa guazú así tan tostado, tan quemado. Bueno, no sé si es quemado o solo está un poquito más doradito. No lo sé. La mayoría que yo he visto es un poquito menos quemado. Se ve casi que anaranjadito. A mí me gustan las cosas quemadas, no les voy a mentir, pero no sé si así se come o cómo será lo más normal. Tal sabe. Miren, es como una tortilla de maíz, como así como asada. Pareciera que tuviera queso adentro. ¿Tienes queso adentro? Sí, tiene queso. Vamos a probarla, a ver qué tal. Y sí, amigos, es maíz totalmente y se nota que está como recién cortado. Tiene ese sabor como fresco, recién sacado de la mazorca. El queso le da un toque único, la mezcla así como que wow, pero está rico, me gustó. Y ahora ando por la parte de atrás del Mercado 4 buscando una chipería, o también se le conoce como panadería, pues para los que no saben, que es donde venden este tipo de comidas acá de Una Paraguay. chipería. Amiga, ¿tienes por ahí sopa paraguaya? Sí tengo. ¿Cuánto cuesta? 4.000 guaraníes las porciones. Deme una pues para probarla. Ok. Ahí mira, aquí ya me la están dando. Se ve. Y es como dulce, ¿no? No, es salado. Está hecho de harina de maíz, tiene leche, huevo, de todo un poco. Es riquísimo. También tenemos chipa guazú, si es que le gustaría probar también. Ya la probé. De Paraguay también, de Paraguay. Está hecho de choclo, queso. Esa es también quemada, ¿va? Entonces a lo mejor yo no había visto la original. Probar todo eso. Vamos a darle, vamos a darle. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Sopa paraguaya que parece a simple vista como Parece un pastel, panito. Pero realmente no entiendo por qué le llaman de esa manera. Porque no parece una sopa, algo líquido que uno toma, ¿verdad? Más bien lo veo como algo dulce, pero dice que no, la muchacha dice que es salado, hecho de maíz. Vamos a probarlo, a ver qué tal sabe. Me han hablado mucho de esta comida paraguaya. Vamos a ver qué tal. El sabor como que en la mente Choca. te traiciona. Sí. Porque tú esperas algo como dulce, pero no, es salado como tal, salado totalmente. Está como bastante, una consistencia seca. No sé si hay que echarle algo más. Le voy a ser franco, no le siento mucho el sabor, no sé cómo lo vean, si le ponen algo más encima o lo combinan con algo más. Yo creo que sobre la marcha tú como que le vas tomando el saborcito a la sopa paraguaya. Yo creo que se puede acompañar como con un cafecito, una cosa así, algo, un rico tereré, una bebida así. Está buena, me gustó. Tal vez aquella, ¿cómo es que se llamaba? Se me acaba de olvidar. Un cocido. Un cocido, dicen por ahí, un cocidito con sopa paraguaya, a lo mejor para que baje, porque si estoy viendo ahí que se está atorando de tan seco que está. A lo mejor en ese lugar es un poquito más seca y en otros lugares la hacen diferente. Recuérdense que en cada lugar hacen como las comidas distintas. O sea, no es lo mismo probar una chipa en un lugar o una sopa paraguaya en un lugar o cualquier otra cosa y luego la probas en otro y resulta que en el otro sí te gustó. Puede variar. Amigos, aquí acabo de encontrar el chipa con una amiga aquí que los está vendiendo. ¿Cómo es esto? ¿De qué lo hacen? Es una masa tradicional de Paraguay. Lleva huevo, queso, leche, almidón. Y es básicamente lo que se hace en Semana Santa aquí en Paraguay como tradición. Ah, lo come más para Semana Santa. Sí, pero en todo el año se come ya que es algo tradicional. Es como un pan, a lo que veo. Sí, algo así, se va como pan, como que pan caliente se va, la verdad. Ahora sí, vamos a meterle de una vez al chipa. Vamos a probarlo de una vez. Me sabe como a merengue. Tiene un saborcito como mucho huevo, se le nota. A queso, tiene queso, pero por dentro. Merengue, no sé qué es merengue, la verdad. A lo mejor tiene otro nombre y yo no me acuerdo qué es merengue, perdón. Miren, tiene un sabor muy particular. Está como entre el salado o lo dulce. Está rico, está diferente. Pero sí sentí como el sabor como de anís. Un saborcito así como picotico, picantito. Está rico. Amiga, y me contabas de que se acompaña con qué. ¿Con qué lo puedo comer? Café con leche, cocido. Cocido sería una bebida tradicional de Paraguay. ¿Vieron? ¿Cocido qué lleva? ¿Qué es lo que lleva esa bebida? Conozco el Se quema cocido. el azúcar con el, ¿cómo se dice? Con el carbón. Se prepara de una forma particular, hierba, se quema. Por eso se le llama cocido quemado. Sale una bebida negra que se mezcla con leche. Y es riquísimo, tenés que probar. ¿Es como dulce? Sí, aquí ahí también, si querés probar. Vamos a tener que probarlo porque ya me está dando ganas. Ya me está diciendo que quedé
Nah, con esa carita de la chica hasta yo me convenzo. Perdón. Con la intriga de qué sabrá el cocido. Oigan, y Romina nos va a invitar un cocido para acompañar el chipa. Dice que es la combinación perfecta. Y también la amiga de por acá, ¿cómo se llama? Montserrat. Ah, gracias amiga por la invitación. Yo tengo que probar esto antes de irme a Paraguay, así que vamos a probar. Está rico. Me encantó. Está rico que el café. Sí, yo no tomo café, pero esto está bueno. Es riquísimo, Esto lleva como hierba, ¿verdad? es hecha con... Yo sí tomo café y ahora, miren, estoy estrenando. A ver, se los muestro en grande. Me dieron este termito que está bien tecnológico. Ustedes tienen hasta una vaina aquí que muestra a cuánta temperatura está. Evidentemente esto no tiene la temperatura que tiene. Esto la tiene ambiental. Imagínense a cuántos grados estamos aquí. A 22 centígrados. No es a lo que está mi café porque pues no le tenía la tapadera puesta. Pero lo mantiene calientito. A ver. Está tibiecito como a mí me gusta. No me gusta el café muy caliente. Pero bueno, un cocidito. Algún día probaremos todo eso. Cuando vayamos a Paraguay vamos a conocer toda la gastronomía. Imagínense, yo solo me imagino así en mi cabecita de algún día viajar por allá. Vamos a hacer como chorrocientos mil videos. Todo lo que he visto yo en videos lo voy a hacer yo. Imagínense, comida, salir a la calle, salir al mercado, salir a un montón de cosas, a los centros comerciales, a los supermercados. Estaría pero buenísimo. Pero bueno, mientras no hayan ahorros suficientes para salir, me conformo de momento con verlo a través de la pantalla, que también está bonito, está interesante. Está hecha con azúcar quemada, hierba y agua, nada más. Está riquísimo. Es riquísimo. Se puede tomar como té caliente, frío, como cualquiera. No, de verdad que me ha encantado. La bebida está súper dulce. Tiene el saborcito del mate ahí como bien tenue, pero me encantó. Y, a mí me encantan las bebidas azucaradas, porque la verdad que siempre te dejan como un toque especial en la boca. Ahora sí estamos bien acompañados. Bueno, creo que el video estuvo corto, pero creo que estuvo bastante bueno. Bueno, yo ya no hice que fuera tan corto porque tanto que hablo, pero estuvo muy interesante. Creo que está muy bueno y buena elección de país para viajar de este cuate. La verdad, lo felicito ahí por haber dicho voy a ir a Paraguay porque algo tiene, y considero yo que se la sacó del estadio con este video. Es más, me compartieron el otro video y por eso llegué a este, porque alguien me dijo mírate este, lo vi en Telegram, que para los que no han escuchado, en medio dije ahí lo del Telegram. Me enviaron el video cuando llegó por primera vez a Paraguay y luego vi dije este me gusta para reaccionarlo, y es por eso que estamos reaccionando a este. Y es porque los paraguayos ya vieron ahí, entonces a ver, me gustó bastante. Esperemos que a lo mejor si hace más videos traemos otro de él por ahí, y si les gustó por supuesto dejen su like, su comentario ahí, y cada vez que me dan apoyo yo tomo en cuenta y digo ok, si tiene apoyo hacemos más videos. Así funciona esto. Gracias por haber visto el video hasta acá. Siempre les recuerdo que mis redes sociales están saliendo aquí y siempre se las dejo en la descripción, al igual que el video original, siempre se los dejo por ahí. Gracias por haberme visto hasta esta parte del video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.